Mil gracias, Julio, por tus bonitas palabras. En fin, la verdad es que emocionan, además viniendo de ti, que de hecho Julio me dio clase de contabilidad, hizo un curso para periodistas de contabilidad hace como 20 años, que yo me apunté así con muchas ganas. Luego no me enteré de nada. Tú eres un gran profesor, pero yo que lo del cambio de la caja y tal se me quedaba un poco ahí. Pero al final lo pillé porque es muy buen profesor, pero al principio costó. Y la verdad es que desde esa, pues, bueno, hace 20 años, sí, la verdad es que sí, a Vicente. Efectivamente, sí, que estaba en la Conferencia de Empresarios. Y bueno, pues hemos mantenido el contacto. De hecho, también Julio es articulista de nuestro periódico, del Español de Málaga, y me invitó, bueno, pues a participar un poco presentando a Felipe. Dice, presenta a Felipe Romera. Digo, ¿yo qué digo de Felipe Romera? Lo conozco también hace 25 años, te he entrevistado 1.000.000 de veces y además cada vez que te entrevisto al final me sorprende, porque yo digo siempre cuando voy a entrevistar a Felipe, digo, bueno, ya más o menos lo habré escuchado todo. Pero siempre tienes alguna idea nueva, siempre tienes una visión del parque extraordinaria y siempre eres muy optimista. Porque además siempre que voy de vamos a duplicar el parque en empleados, no sé qué, entonces digo, bueno, hay un camino ahí, pero al final se cumple, o sea, que es lo más curioso, que al final siempre parece de, bueno, a mí como titular me queda muy bien, pero digo, a ver si esto se hace o no se hace, pero luego al final se acaba cumpliendo y bueno. Felipe, bueno, para los que no lo conozcáis, sobre todo los que nos estáis siguiendo en streaming, que os hay fuera de Málaga, él es soriano, no es de Málaga, pero es malagueño de adopción, llevas aquí toda la vida prácticamente. 100% soriano y 100% malagueño. Eso solo ocurre en la mecánica cuántica, pero ahí es posible. Entonces... Luego todos los veranos te vas a Soria un poquito también, ¿no? Para quitarte del calor aquí, que hace bien. Y bueno, pues como ha comentado Julio, él es el alma mater del Parque Tecnológico, fue uno de los fundadores, también con Pepe Pérez Palmi, con un grupo de personas que estuvisteis muy implicados y que para mí ha sido sin duda el gran éxito de Málaga. Ahora que se habla de la Málaga tecnológica, de Google, de todo esto, pues todo eso es cierto y estamos muy orgullosos de ello, pero el germen está en el Parque Tecnológico, ¿no? De hecho, hay muchas empresas tecnológicas grandes que no están ahora mismo en el Parque Tecnológico, que están ubicadas en otras zonas de la ciudad, pero que sí tienen esa ligación con el parque. Y el parque, bueno, pues era un erial en Campanilla hace 30 años, aquello era todo campo, como se dice, todo campo, y ahora pues hay 600 empresas que facturan 3.000 millones de euros. Y uno de los grandes artífices, pues precisamente Felipe Romera. Yo te dejo a ti, porque además Felipe, como me ha dicho antes, yo puedo hablar media hora o 5 horas, entonces como tampoco vamos muy sobrados de tiempo, pues te dejo para que... Bueno, muchas gracias Ángel y muchas gracias rector. Todo inmerecido. A mí casi todo me sale mal, ¿vale? Y es verdad, no lo digo por decirlo, lo que pasa es que lo que sale bien luce, ¿no? Pero casi todo sale mal. Y eso es normal en la vida, si lo pensáis. Cuando uno está en la frontera de algo y no sabe el camino, lo normal es que se equivoque, no lo normal es que acierte. Pero bueno, así me he pasado 34 años de mi vida en un proyecto donde no quería estar al principio. Yo lo había corrido un riesgo tremendo, pero me lió el alcalde de entonces, Pedro Aparicio, y los japoneses, que yo creía que no me iban a dejar soltarme, y me soltaron parcialmente, pero bueno, ahí acabó mi vida de director tecnológico. Habéis dado los datos del parque más o menos. Esto cambia tanto que ahora tenemos más de 700 empresas. Quiero decir, esto, dar cifras es darlas por darlas, porque todo cambia. Las 25.000 personas, yo creo que ya serán más. Pero dejadme, antes de que hable de retos y del futuro, que haga en 5 minutos qué es el parque o cómo se ha desarrollado el parque. El parque se desarrolla con una empresa pública, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, luego posteriormente entra en el accionariado Unicaja Banco y la universidad, y con esta empresa pública que somos autosostenibles, nadie nos da un euro, vivimos de la gestión del parque, pues hemos construido pues un polo de innovación o una referencia. Yo creo que es un poco referencia también a nivel mundial. Cuando empezamos el parque, la OCDE decía que hacer un parque en una región de bajo desarrollo económico era una imbecilidad, más o menos. Y bueno, demostramos que no. En el parque es un parque muy grande, más grande que un día sin pan, como se suele decir. Tiene unas 220 hectáreas. El perímetro del parque suele ser 8 o 10 kilómetros. Y allí, bueno, tenemos más de 100 edificios y
y lo que se ha dicho, más de 25.000 trabajadores. En el parque hemos pasado por muchas etapas. La primera fue perversa. El parque se inaugura en el 92 y hasta el año 99 prácticamente no vendimos nada. Recuerdo un año que vendí un camino como única venta del parque, ¿no? Y fue porque durante esos años el sector de las tecnologías de la información en España se redujo a la mitad, así de fácil. Y también porque en aquel momento el empeño del parque era traer fábricas de electrónica. Ahora volvemos a querer tener fábricas de microelectrónica, que es lo mismo. Y entonces, pues en el mundo no había para rifarse. Seguimos las que teníamos en Málaga, que en Málaga sí tenía una buena estructura de fábricas. Teníamos a Fujitsu, teníamos a Alcatel, entró Isofotón con mucha fuerza, es decir, estaba bien. Siemens también estaba aquí fabricando condensadores, estaba bien, muy bien diría yo, cosa que no pudimos en esos años en el parque, pues que entraran. Luego en el año 99 todo cambió, aparece Internet y bueno, los viejos os acordaréis de que para conectarse a Internet había unos modem que se llamaban de 2.400, 4.800, los que ya no había eran los de 9.600 baudios. Y nosotros ofrecíamos Internet a 100 megabits, 1000 veces más, ¿no? El parque se nos llenó. Desde el 99 al 2007 el parque prácticamente se llena. Porque teníamos Internet. Así dicho, fijaros que Internet fue una faena. Porque en las recetas para hacer un parque tecnológico en el mundo estaba que había que tener fibra óptica, mucha fibra óptica. Nosotros lo llenamos de fibra óptica. Yo que tenemos más de 100 kilómetros de fibra óptica en el parque, que no servía para nada. Los empresarios querían teléfono, que no iba por la fibra óptica, querían teléfono, y no había teléfono. Ahora, fibra óptica teníamos, bueno, toda la del mundo. Pero llegó un momento en que nos sirvió y gracias a eso el parque se impulsó. Empezó el desarrollo del software también. La crisis del 2000 la pasamos, bueno, sin enterarnos prácticamente. Las empresas venían en enero, febrero y desaparecían en octubre. Aquello fue tremendo, aquellos años. Pero al llegar el 2007 fue tremendo. El parque, perdimos 3.000 empleos y muchas grandes empresas. Bueno, muchas empresas. Aquello fue una tragedia. Pero nos apareció otro vector de innovación, otra ola de innovación que llamo yo, que era la productividad de las grandes empresas. Las grandes empresas vieron que aquí teníamos un ecosistema que tendríamos 4.000 o 5.000 personas, era un sitio bueno, bonito y barato, y las grandes empresas vieron una oportunidad. Claro, con la crisis, las grandes empresas tenían un problema de mantener los márgenes. Para mantener los márgenes decidieron que el mejor camino era aumentar la productividad y sobre todo la gestión interna. Y esto se lo apuntaron todas las grandes y sobre todo las grandes empresas. BBVA decidió montar aquí OP Plus para que llevara toda la gestión del banco y también Oracle vino aquí para concentrar en un equipo técnico que pudiera ir a Europa a resolver los problemas. En vez de tener un cliente 10 personas, tenía 5 y aquí había un pool, los mandaba. Esto les funcionó muy bien porque los vuelos de bajo coste fueron fantásticos. 30 euros ir a cualquier lugar de Europa, bueno, funcionó. Y también incluso nos trajimos a Huawei en una operación muy política con Telefónica, que nosotros, Telefónica había invertido aquí en una empresa para crear teléfonos para competir con los fabricantes de teléfonos, porque claro, al final, en aquel momento de la discusión, el teléfono, el servicio, ¿quién es? ¿Del que lo da o del que pone el teléfono? Y aquello fue una pelea tremenda a nivel de operadores, y por eso Telefónica decidió montar aquí una fábrica de móviles que se llama Vitelcon, y aquello fracasó. Y le dije yo a César Galierta: joder, César, tráeme alguna empresa, ya que esto se nos cae, tráeme alguna empresa. Y la verdad que nos trajo a Huawei, que realmente no ha tenido mucha visibilidad en estos años en el parque. Pero ese proceso hizo que aumentara mucho el empleo. De hecho, del 2007 al 2013, el empleo se crearon 5.000 puestos de trabajo. Es decir, que como habíamos perdido 3.000, pareciera, aquí nosotros también ahí movemos los números, que el parque iba bien, cuando íbamos mal. Pero
Esta cantidad de aumento del empleo nos dio una visión positiva en unos momentos de gran crisis en el entorno. A partir del 14 o por ahí, todo cambió. Empezaron las tecnologías digitales y el parque cambió mucho. Sobre todo empezaron de una forma incipiente, la inteligencia artificial. Quisimos jugar mucho al blockchain, que también nos salió muy mal. Pero yo decía, joder, en el mundo, ¿en qué tecnología podemos competir desde aquí para que se nos viera? Digo, inteligencia artificial, no hay nada que hacer. Nada, estaba ya en Estados Unidos, digo, pues blockchain, que es verdad, estaba desarrollándose con mucha fuerza, había un gran entusiasmo, pero no salía mal, porque en el fondo blockchain no es una tecnología de las que se ve, tiene que estar escondida dentro de los procesos, y entonces el salto que queríamos hacer con blockchain no me funcionó. Yo decía, mira, queremos, igual que Internet nos dio un impulso tremendo al parque, porque teníamos fibra óptica, pues blockchain, si tenemos aquí centrales de blockchain, más o menos, pues nos lo puede dar. Bueno, fracaso del que ya no lo cuento, y lo cuento porque me encuentro a gusto, ¿no? Pero de estas cosas no las cuento porque esto ha sido de los mayores fracasos. Hicimos muchas cosas con blockchain, trajimos conferencias internacionales, bueno, jugamos, yo creo, lo mejor que pudimos, y Europa también nos miraba mucho con el blockchain, bueno, hasta que se pasó la euforia. Pero el cambio trascendental se produce con la pandemia. La pandemia ocurre en varias cosas muy, muy gordas. Y ahora entro ya un poco en la fase de los retos. Una fue pues que el parque, de pronto, que teníamos ya 15.000 trabajadores, teníamos muchos, se queda vacío. Bueno, se nos quedan 1.000 personas, pero de 15.000 por lo menos o más. Y aquello fue una reflexión tremenda que no afectó al parque, afectó a todo el mundo, los teletrabajadores, ¿no? Todos se van a su casa y se lo pasaron tan bien, vieron que aumentaba la productividad, porque el teletrabajador de aquella época estábamos a todas horas, mañana, tarde y noche, enchufados. Parecía que si no estabas enchufado a las videoconferencias te faltaba algo. Yo, ¿qué hago? Le faltaba algo. Y aquello hizo de verdad que el teletrabajo pareciera en aquella época que iba a ser eterno, que ya no lo es. Pero ¿qué pasó? Que mucha gente de Europa fundamentalmente vinieron aquí a la Costa del Sol a vivir. Y yo digo, entre el 2020 y el 2021, 40.000 nuevos residentes. Y yo digo, eso lo digo yo, no hay datos, digo, pero la mayoría teletrabajadores. Y así fue. De hecho, el mapa del parque se nos mueve. Nosotros tenemos una relación 100% casi con la ciudad de Málaga, y ahora el mapa del parque se nos mueve en toda la provincia. De tener una relación con 600.000 habitantes, empezamos a tener una relación con 1.700.000, casi 3 veces más. Porque la gente que venía de fuera, los teletrabajadores, no venían a la ciudad, venían fundamentalmente a la costa. Y esto nos trastocó mucho todo el modelo de desarrollo. Y hace 2 años hicimos una encuesta que en la ciudad vivían menos del 60% y el resto veía por la costa y el Valle del Guadalhorce. El Valle del Guadalhorce, que es donde está el parque, un valle muy bonito, un valle que se cultivan los limoneros, y vamos, es una agricultura muy característica de la zona, pues ahora está empezando a crecer. Y un lugar como Campanillas, que es donde está el parque, que es un arrabal un barrio de Málaga, de pronto se convierte, de golpe se convierte en un lugar donde la gente quiere vivir. Que yo cuando llegamos ahí al parque al principio decía, ay, ¿aquí quién va a vivir? Si esto, no hay playa, no, todo ha cambiado muchísimo. En vez de tener un apartamento en la ciudad, la gente prefiere tener un adosado, cualquier cosa de estas, y un huertecito para plantar tomates. Aquí lo de los tomates es fantástico. Tú echas una semilla y en 3 o 4 meses te salen tomates, ¿no? Y tomates tuyos, ecológicos. Bueno, esto que puede parecer, a mí me parecía algo, bueno, que no lo entiende bien. Ahora la juventud sí piensa en esas cosas, y le gustan mucho. Entonces, en ese desarrollo fue un cambio trascendental sobre la gente del parque. Afortunadamente nos ha venido muy bien al parque, porque si al parque fuera la gente a trabajar, todo sería terrorífico. Si la gente fuera como pasaba antes de la pandemia, a la misma hora, que iban a la misma hora, allí no se podía entrar. Ahora entras y sales totalmente con mucha facilidad. Y esto ha sido un elemento de mucho valor en este escenario.
Pero además de esto, y se ha ido el rector, que le iba a echar yo unas alabanzas, pero bueno, alguien se lo contará, empieza una relación con la universidad. La relación con la universidad en el parque es muy antigua. El año 95 se instala en el parque la OTRI, que es la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de las universidades, no de aquí, todas las universidades. Y aquello le costó el puesto al rector, al director de la OTRI. Porque el director de la OTRI vivía, imaginaros, aquí no, el rectorado no estaba aquí, pero bueno, sí, que este es el rectorado. Y el director de la OTRI quería tener su despacho al lado del rector. Joder, ahí está el poder, ¿no? Y de pronto lo mandan al campo que era el Parque Tecnológico, y no quiso irse y al final dimitió, pero aquello fue muy, muy interesante. La primera vez que la OTRI llegó al parque, en el primer año multiplicó su facturación con las empresas por 3. Claro, en vez de tener el poder del rector, que no le hacía nada de transferencia, se metió en el mercado la transferencia. Y eso es del año 95, ¿eh? Pero luego hicimos un estudio con el antiguo rector, con José Ángel Narváez, para determinar, cuando me falten 5 o 10 minutos me avisas, porque al final no voy a hablar de mi libro, ¿no? Para determinar de alguna forma cómo la Universidad del Parque se enraizaban más. Pues yo decía en aquella época, aquí las relaciones de la universidad con el parque no superan el 10% de su capacidad, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí conseguimos un equilibrio, de decir, favorecer la transferencia, favorecer la internacionalización, y construimos el Rayo Verde. El Rayo Verde, además de que tiene un nombre muy bonito, pues era un edificio del parque que hacíamos en el campus de la universidad, donde ahí se mezclaba todo está mezclado. Las empresas, la universidad, allí no se sabe quién es quién, y eso es lo bueno, que no se sepa quién es quién. Aquello es la universidad y aquello es el parque. Y esa mezcla nos dio muchísimo valor, muchísimo. Yo creo que es la referencia de las relaciones de transferencia o de relación entre un parque y una universidad del mundo. No digo de España, del mundo. Y eso nos hizo que la Universidad de Málaga, que es una universidad, bueno, está ahí Enrique, una universidad buena, pero bueno, no está en los rankings arriba, con el tema de la transferencia luciera mucho. Y este es uno de los elementos más trascendentales que permitió durante esos años antes de llegar al 20, del 15 al 20, que en el parque vinieran muchas empresas, startup europeas fundamentalmente, que lo primero que querían es ir a ver la universidad, lo primero. Y entonces nosotros lo llevamos al Rayo Verde y allí ya vendíamos a esas empresas que Málaga era fenomenal, Y eso nos funcionó bien, nos funcionó muy bien. Ahora que está aquí Enrique, que yo cuando acabó el rector le dije, mira, hemos llegado al 20% de las relaciones. Nos falta 80%, Tenemos que hacer mucho más. Y yo tengo un reto con Enrique, por lo menos al 30 o al 40%, en esta nueva etapa tenemos que llegar. ¿Y cómo? Haciendo cosas nuevas. La universidad, de alguna forma, es el gran protagonista del parque, el rector lo ha dicho, pero es protagonista en el parque y con las empresas. En plena pandemia, cuando estábamos todos en casa, se me ocurrió reunir a las 50, 40 y tantas grandes empresas del parque. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando se conectaron todas. Si yo hubiera hecho esa reunión en el parque, hubieran venido 3 y el del tambor. Se reunieron todas. Y además me di cuenta que querían cooperar, porque ahí empezaron a hablar, la universidad, vamos a tener relación con la universidad, el ecosistema, el talento. Claro, aquí, como esto está creciendo, no hay gente en ningún lado que esté formada. Pero bueno, hay un grupo que lidera Tony Lapreta, que va a venir aquí y no ha venido al final, sobre el talento. Y es que aglutinamos todas las necesidades de talento de todas las empresas en un único lugar que se dedica a cooperar pues, con la universidad, con los centros de FP públicos y privados, con todo aquel que se mueva en el tema de la formación. Y eso nos permite un vínculo muy interesante. Pero además nos dimos cuenta también, yo me di cuenta, que no solo querían cooperar en estos temas intangibles, sino que las empresas querían cooperar en temas de desarrollar proyectos. Y ahí, bueno, nos inventamos la creación de la Fundación Instituto Ricardo Valle Innovación. Enrique está aquí, forma parte, es un vicepresidente que lleva la fábrica, no sé qué lleva esto, ¿no? Ya luego nos lo cuenta. La industria, exactamente. Y con todo esto, pues al final hemos creado
un instrumento de alto riesgo. Bueno, en ambos temas está la universidad en el centro, tanto en el club de empresarios como en el instituto. Además, la universidad tiene el encargo de ser la referencia de todas las universidades andaluzas y donde sea. Es decir, solo tenemos un vicepresidente en la fundación, que es un representante de la Universidad de Málaga, que además él se encarga de mantener las relaciones, o al menos ese es el propósito, con otras universidades cercanas, como Sevilla, Granada, bueno, así. Y este es uno de mis grandes retos. Yo que quiero transformar. Nosotros en el parque seguimos haciendo obras. Ahora tenemos 25.000, tenemos que conseguir un parque de 50.000 personas. Y me estoy dedicando a tener, bueno, soy aquí el mayor propietario de suelo de Málaga, suelo urbano, ¿no? Estamos ampliando, tenemos ahora un plan parcial que llevamos 5 años para hacerlo. Esto de la burocracia es otro tema. Para poder ampliar a 150.000 metros de oficinas o industrias. Afortunadamente, cuando se tarda mucho en desarrollar un plan, te da tiempo a cambiarlo, porque el mundo cambia. Claro, cuando tú dices, tienes que pensar cómo va a ser el parque dentro de 5 años o 10, vamos, te equivocas seguro, pero vamos, seguro. Sacas un poco el dedo al aire, pero no te da y dices, pues a oficina. Y ahora nos hemos dado cuenta, con algo que os contaré ahora también, nos hemos dado cuenta que hombre, oficina está bien, pero además poder mezclar con las oficinas elementos de fabricación, que ahora las fábricas ya no son lo que eran antes, ¿no? Enrique ya no son lo que eran antes. Entonces, pues convivir desde viviendas, oficinas y fábricas en un mismo contexto. Antes las fábricas, los polígonos perdidos, pues contaminaban o eran nocivas para la salud. Y en ese contexto estamos, es decir, tener espacio para poder albergar 50.000, pero al mismo tiempo el parque ha cambiado. El propósito del parque ha cambiado. El propósito del parque al principio era desarrollar un ecosistema de innovación. Bueno, que todo esto nos ha ido bien, con mucho fracaso, pero nos ha ido bien. Pero ahora el parque es otra cosa. Al menos esto es lo que estamos lanzando tanto desde el instituto. El instituto no es para empresas del parque solo. Enrique no está en el parque, es una empresa en Madrid, pero da igual. Lo que queremos aglutinar es empresas con intereses comunes para desarrollar proyectos con las universidades, la Universidad de Málaga, en el sentido de crear grandes proyectos de innovación. Y ahí chocamos con la Iglesia, porque en España eso no existe. Nosotros somos, desde el instituto, unos outsiders, no somos centro tecnológico, no somos nada, pero somos un empeño para cambiar el ecosistema de innovación español. Y vamos, cualquiera dice, y este es un loco, un poco locos somos, yo eso lo tengo claro. Es un proyecto de alto riesgo, pero de altas posibilidades. Queremos transformar la innovación. Es decir, la innovación, entendida como transferencia de conocimiento a la seguridad de la empresa, no es bastante. De hecho, yo tengo mis dudas de que en general en España ha sido un elemento transformador de la innovación. No lo ha sido. El dinero que da el CEDETI a las empresas, pues hombre, está bien. Tú dices, bueno, pido dinero y algo me da para desarrollar mis proyectos. Pero el tema no está en eso. ¿Qué quieren las empresas? Contratos. Contrato, ¿no? Quieren que le den subvenciones. ¿Subvenciones para qué? Si consigues un contrato. Contrato es trabajo, tal y tal. Y para eso necesitamos grandes proyectos, largos, con propósitos de país, para desarrollar la innovación. Los países que han hecho esto han corrido, no ganan. Hace 30 años España era el 6º país del mundo en PIB absoluto. Ahora, ¿cuáles somos? Del 15 vamos bajando. ¿Por qué? A nosotros en 30 años nos ha ido bien, pero otros han corrido más. Y cuando tú analizas por detalle qué es lo que han corrido más, es en innovación. Y haya sido el elemento diferencial. Bueno, pues ese propósito lo tenemos dentro de la Fundación de Innova, que lo llamamos Innova IRV, que es el Instituto Ricardo Valle Innova. Y ese es el futuro del parque. Bueno, el presente. Yo digo futuro porque, bueno, reto es conseguir ese propósito. Tenemos un propósito. Primero, que podamos tener 50.000 personas, pero que eso es sucedáneo. Y lo principal es que podamos transformar el sistema de innovación español en base a grandes proyectos que desarrollen las empresas de Innova. Son todas multinacionales las que tenemos allí, Los Google, los Accenture, no sé qué, todos, Ericsson, están todos allí
para trabajar en cooperación, con mucha generosidad por parte de las empresas, aunque las empresas lo que quieren, aquí en este tema, no ser ONGs, quieren ganar dinero, fundamentalmente. Entonces, ese es un elemento. Claro, la universidad aquí nos es vital, porque en el fondo el modelo de transferencia se está convirtiendo en un modelo de tractor. En vez de que sea la universidad la que mande su tecnología a las empresas, se llama transferencia en sentido contrario, que sean las empresas las que tiren de la universidad para proyectos innovadores que interesan a las empresas. Eso en España no ha funcionado porque normalmente no ha habido empresas que hayan hecho eso, vamos, no, pero ahora sí, ahora tenemos un elenco que nos permite hacer. Ese es el parque sobre el que estamos pensando que es el futuro, el presente del parque. Pero como en el fondo es lo que yo llamo la vertebración del ecosistema de innovación. ¿Eso qué es? Que lo digo yo solo, alguno me lo copia luego, pero esto lo digo yo. Es que un sistema de innovación se compone de empresas innovadoras, eso es la definición. Pero cuando trabajan juntas con un propósito común, aunque cada una tiene su negocio, el negocio que tenga Enriquito para él, pero él puede hacer otras cosas que le permitan abrir mercados, le permitan ver otra cosa. Bueno, pues ahí de eso estamos hablando. Entonces, ese elemento es un elemento crítico y necesario para desarrollar todo esto. Pero una vez que el objetivo es un objetivo muy ambicioso, tiene un propósito, como os lo he explicado, y tiene un objetivo muy difícil, ¿cómo buscamos esta vertebración del ecosistema? En el parque tenemos el club empresario, que está bien, pero no es suficiente. En Málaga hay muchas, lo ha dicho Ángel, hay muchas empresas que no están en el parque, pues es igual, son del parque, ¿no? Tenemos a Google, que no está, es del parque, en fin, es del club de empresarios del parque, que puedes decir, esto es el parque. Bueno, es el parque y no lo es. Enrique es otro ejemplo, es de Madrid, es el parque y no lo es. Pero ese es el parque. Y después, ¿cómo conseguimos en lugares? Aquí en Málaga somos muy locales, como en todos los lados. Y no miramos a Fuengirola, no miramos a Marbella, que allí se está montando un follón de empresas innovadoras espectacular. Y no las vemos. ¿Cómo queremos nosotros vertebrar esas empresas? Bueno, me sobra. Además tú me cascas. Mira, la forma, hemos hecho otro invento, que son los enclaves del parque. Claves del parque. ¿Clave qué es? Pues necesitamos un lugar y alguien que coordine a las empresas, que por lo menos sepa qué empresas innovadoras hay en ese lugar, ¿no? Y además con eso intentar meterlas dentro del club o meterlas dentro de Innova, para que puedan, en Innova es para fortalecer proyectos y en el club es para que se enteren y coordinen entre todos las cosas que siguen a hacer. Entonces, de momento hemos creado 3 enclaves atípicos, pero con un propósito también. En el puerto de Málaga hemos creado un enclave, lo tenemos creado. En el puerto, bueno, hay empresas, pero fundamentalmente más de las empresas del puerto. Google está ahí en las proximidades. Además de las empresas del puerto, nos interesa los proyectos del puerto. Esto es otra cosa. Es decir, el puerto tiene grandes proyectos, gasta muchísimo dinero y nos interesa que esos proyectos los hagan las empresas del club, de Innova, de lo que queráis, del parque. Ese es uno. Otro que hemos hecho es en el lugar más bonito en el centro de Málaga. Es un lugar que lo estamos haciendo con la Fundación Unicaja, que es donde vivía el obispo. Los obispos vivían bien, no iban allí a los arrabales. En el centro de Málaga, en la catedral, en la tercera planta del Palacio Episcopal, el obispo vivía en la tercera, que ahora es un centro de exposiciones, tal. En la tercera planta hemos montado una especie de animadora de proyectos que de alguna forma definen las empresas, de Innova o de donde sea, que tiene ya un propósito y durante un año se les deja a esos grupos, puede ser una startup, estudiantes, lo que sea, intentar desarrollar la idea que conlleva el reto que han planteado las empresas. Ese es el segundo. Y el tercero, que este sí que es metafísico, lo hemos creado con el Teatro del Soho de Antonio Banderas. Teatro del Soho, un CaixaBank del Soho, que se llama. ¿Y con qué idea? Pues me contaba a mí Antonio Banderas que ellos cuando montan sus espectáculos van a buscar la tecnología
pues a Alemania, a Barcelona, y dice, pero joder, con lo que tenemos aquí no podremos utilizar. Es decir, también vertebrar una relación entre las necesidades del teatro y las empresas, y además introducir a los trabajadores del parque en una vida cultural que, bueno, les facilitamos, les damos reducción en las entradas, bueno, hacemos una animación también de introducir en un teatro de mucha referencia. Hoy se estrena un nuevo espectáculo de Antonio Banderas que es para verlo. Antonio tira para arriba, se trae aquí sus amigos de Estados Unidos. Bueno, es una gran tirón de Málaga. A nosotros nos interesa mezclar tecnología y cultura. Pero, donde yo tengo verdadero interés es en los enclaves de Marbella y de Fuengirola. En Fuengirola yo creo que es el lugar donde más finlandeses hay de toda España. Hay miles que trabajan en empresas, muchas de ellas innovadoras, que no las vemos. Yo que me dedicaba a estudiar esto de la LinkedIn y publico tonterías, no, yo hago propaganda, el que me ve un poco digo tonterías, pero lo que interesa es ver quién me ve o de dónde viene la gente que me ve. Y resulta que en Fuengirola tengo siempre un 8%. Y digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Quién vive allí? No sabemos. Y en Marbella, que están calladitos, allí están los inversores. Pues también tenemos que desarrollar esos enclaves. Es decir, que el futuro del parque, entenderlo como un sitio físico, pero un elemento virtual que vertebra a todas las empresas de la provincia con propósitos comunes. Es de locos, Pues cualquiera que me diga estáis locos. Joder, pero en eso estamos. Muchas gracias.